Bien, a modo de recapitulación y de epílogo de esta introducción al sistema de Descartes, me gustaría recordar algunas cuestiones que estuvimos planteando. En principio, René Descartes es una figura del siglo XVII. En ese mismo siglo coinciden otros pensadores y científicos. Vamos a encontrar filósofos como Spinoza, Pascal, Leibniz, Locke, Hobbes. Bueno, digamos, hay una gran cantidad entonces de pensadores contemporáneos a Descartes. También encontramos a los científicos como Galileo Galilei, Newton, Kepler, William Harvey, ¿sí? Quien es el que descubre el tema de la circulación sanguínea. Estamos en un siglo de muchísimos cambios científicos y tecnológicos. Vamos a ver que dijimos que aparece en este siglo el telescopio y el microscopio, instrumentos que permiten tener una visión más profunda, una visión más penetrante acerca de la realidad. Y vamos a ver también que es un siglo que está marcado por una concepción del mundo y de la vida en donde aquello que es más perfecto es lo que presenta la mayor cantidad de facetas, ¿sí? Es decir, aquello que presenta la mayor cantidad de matices es considerado perfecto. Esto de alguna manera puede también trasladarse a lo que es el movimiento artístico del siglo XVII, que es el barroco, caracterizado por una profusión de adornos y también por el efectismo. Vamos a ver también que aparece acá también la teoría de la teodicea. El concepto de teodicea es un concepto que introduce Leibniz. Teodicea es un término que proviene del griego. Theos significa Dios y dike significa justicia. Y la teodicea es el intento de demostrar la justicia divina, ¿sí? Es decir, que Dios es justo a partir del problema del mal, ¿sí? Es decir, esta es una temática que ya se encuentra en la filosofía medieval, ¿sí? Y que de alguna manera va a estar conceptualizada en Leibniz, en donde el mal en realidad forma parte de la perfección, ¿sí? Es decir, Dios ha creado, plantea Leibniz, el mejor de los mundos posibles, y ese mundo tiene que contener todo, absolutamente todo, para la mayor gloria de Dios, digamos, ¿sí? Es decir, que lo que la visión humana capta como malo, en realidad forma parte de la perfección, ¿sí? Es decir, lo malo tiene que ver con una perspectiva humana, mientras que desde la perspectiva divina, aquello que es malo, es decir, el mal que hacemos y el mal que padecemos, recordemos que los motivos de Teodicea tienen que ver con las grandes catástrofes, bueno, las guerras,
las enfermedades, el hambre, los terremotos, etcétera, etcétera. Es decir, las catástrofes naturales y también las catástrofes producidas por el hombre. Lo que vamos a ver entonces es que esto que hace surgir la pregunta de que si Dios es el ser más bueno, si Dios es la suma bondad, ¿cómo permite, digamos, que sucedan determinadas cosas como las guerras, los terremotos, el hambre, la mortalidad infantil, etcétera, etcétera? ¿Sí? Es decir, cómo permite que personas inocentes sufran y mueran. Y esto, bueno, esto va a ser motivo de la teodicea, que es un intento, como les decía yo, de restauración de la bondad y de la justicia divina a partir del problema del mal, ¿sí? Esto aparece en Descartes también, en la cuarta meditación. La cuarta meditación constituye en el sistema de Descartes también un ensayo de teodicea, en donde en realidad el problema del error tiene que ver con el humano y no con Dios, ¿sí? Es decir, Dios ha dotado al humano digamos, de una voluntad infinita, como la que tiene Dios, pero de un entendimiento finito, ¿sí? Es decir, la perfección no le es debida al humano, ¿sí? Esto tiene que ver también con una diferencia entre lo humano y lo divino. Si el humano tuviera una voluntad infinita y un entendimiento infinito, no habría diferencia con la divinidad, ¿sí? Entonces, bueno, Descartes va a decir que el error se produce porque justamente es el humano el que está dotado de un entendimiento finito y de una voluntad infinita, y que esa voluntad infinita muchas veces se adelanta a emitir un juicio antes de la evidencia, ¿sí? Y esto implica un caer en el error, ¿sí? Acá está el tema de la libertad. El ser humano, digamos, tiene una libertad como libre arbitrio de indiferencia, digamos, mientras que la libertad divina es aquella que lo lleva a Dios a hacer todo lo que hace, y todo lo que hace lo hace bien, ¿sí? Es decir, la libertad infinita que tiene Dios, plantea Descartes, lleva a Dios a que lo que Dios hace es siempre bueno, ¿sí? Vamos a recordar que esta concepción de la libertad divina en Descartes, Sartre la va a pensar como una transposición humana a lo divino, ¿sí? Es decir, esa libertad que Descartes le atribuye a Dios, en realidad tiene que ver con la libertad humana, donde el humano tiene la posibilidad de realizar todo lo que quiere, digamos, ¿sí? Bueno, Descartes esto se lo atribuye a Dios, ¿sí? Vimos que frente a la profusión de conocimientos
y a la diversidad de opiniones, Descartes se va a plantear el tema de la duda para poder llegar a una verdad indubitable sobre la que construir todo el edificio de la ciencia y de la filosofía. Dijimos que entonces Descartes va a utilizar la duda como método, es decir, método en griego significa camino con un fin. La duda, dijimos, en ese sentido es metódica porque Descartes no quiere quedarse en la duda, sino que lo que pretende es salir de la duda y llegar a un conocimiento absolutamente cierto. La duda es universal y es hiperbólica. Dijimos que estas son las tres características de la duda y que el proyecto cartesiano va a ser el proyecto de la matesis universalis, es decir, el de traducir todo conocimiento en términos de matemática, ¿sí? En términos aritméticos y geométricos, y que todo aquello que no pueda ser traducido en estos términos podrá existir, pero no es un conocimiento verdadero, ¿sí? El conocimiento verdadero es aquel que se puede traducir entonces en términos matemáticos. Habíamos dicho también que van a haber dos grandes críticas, la crítica al saber sensible y la crítica al saber racional. El término crítica, dijimos, es un término que tiene que ver con, etimológicamente, tiene que ver con investigación, indagación, esfuerzo intelectual por dar cuenta de la realidad. Y entonces, cuando introduce este método de la duda, comienza por los sentidos, es decir, los sentidos como fuente de conocimiento y posteriormente la razón también como fuente de conocimiento, ¿sí? Esto dijimos que tenía que ver con que si bien la duda pretende ser universal, la imposibilidad de poder dudar de los conocimientos uno por uno lo lleva a Descartes a dudar directamente de las fuentes del saber, que, como digo, en primer lugar son la sensibilidad y en segundo lugar la razón, ¿sí? Vimos también que la característica hiperbólica de la duda es la que se va a expresar en el argumento del genio maligno, cuando Descartes va a poner en duda no solo la sensibilidad como fuente de conocimiento, sino también las verdades matemáticas, ¿sí? Es decir, aquello que él concibe con claridad y distinción es puesto en duda, ¿sí? Y cuando todo está puesto en duda, es decir, cuando la duda se ha vuelto hiperbólica, es donde aparece la primera certeza, ¿sí? Esa primera certeza que va a ser el cogito, ¿sí? Pienso, luego existo, o pienso, existo, como una cuestión de simultaneidad, ¿sí? Esto de que, bueno, puedo dudar de todo menos de que estoy dudando, ¿sí? Porque si dudo que dudo, dudo. Y si dudo, pienso. Y si pienso, tengo que ser algo, ¿sí? También esto puede ser pensado en términos del engaño, ¿no? Si todo me engaña, yo tengo que ser algo, ¿sí? Es decir, si hay engaño, yo, digamos, tengo que ser el engañado de ese engaño. Entonces existo, ¿sí? La primera sustancia, dijimos, es la res cogitans. Luego vamos a tener
como segunda sustancia Dios, y la tercera sustancia que aparece es la res extensa, ¿sí? El tema de Dios, dijimos que Dios funciona dentro del sistema de Descartes como garantía de la claridad y la distinción. Es decir, de todo aquello que se concibe con claridad y distinción es verdadero porque Dios existe, ¿sí? Es decir, Dios es el garante de todo aquello que se concibe con claridad y distinción. Bueno, esto vimos que yo les decía que siguiendo a García Morente, si bien podemos decir que Descartes es la puerta, digamos, al racionalismo y a la modernidad, al mismo tiempo encontramos estos residuos de pensamiento medieval en el sentido de apelar a Dios, apelar a la bondad divina y bueno, Dios como la garantía de todo aquello que se concibe como un saber verdadero, ¿sí? En este sentido, bueno, hay fuertes coincidencias con el espíritu de la época y con lo que yo les comentaba de Leibniz acerca de la teodicea, ¿sí? Respecto de la teodicea, vamos a ver que posteriormente, en el siglo XVIII, este optimismo leibniziano va a ser de alguna manera ironizado por Voltaire, un filósofo iluminista, que entre sus obras escribe el Cándido, ¿sí? Cándido es justamente un personaje, digamos, que atraviesa por una serie de situaciones absolutamente dramáticas, pasa por muchas catástrofes, pero siempre recuerda la enseñanza de su maestro Pangloss. Pangloss sería, digamos, de alguna manera el Leibniz de la literatura, digamos, ¿no? Es decir, Pangloss representa al filósofo Leibniz, ¿sí? Justamente lo que hay en el Cándido es, bueno, una crítica a este optimismo de que Dios ha creado el mejor de los mundos posibles, más allá del terremoto de Lisboa, ¿no? Más allá de las guerras, más allá de todo tipo de catástrofes, etcétera, etcétera. Bueno, un poco les quería hacer este comentario como una manera de cerrar esta introducción a Descartes y bueno, cualquier pregunta que me quieran hacer la pueden hacer al pie del video y yo les podré responder, ¿sí? Bueno, muchas gracias por escucharme. Pero no tenemos preguntas.